grabando. Entonces, leemos el conjunto de datos con pandas, read CSV, eso nos trae la tabla de F, y podemos acceder a una columna pasándole el nombre de la columna, que nos devuelve esa lista de números. Y ahora en la clase de hoy vamos a pensar un poco sobre esto, sobre estas listas de números. Y cómo podemos manipular las listas y el rectángulo de números, la tabla, con pandas. Pandas tienen muchos métodos, vamos a ver algunos, poquitos, para hacer cosas con los datos. En este caso, por ejemplo, si queremos una sola observación por cada usuario, por cada sujeto, digamos, podemos usar el método drop duplicates, que significa borrar duplicados, en la columna que dice ID. Y ahí, por ejemplo, esto nos va a modificar la tabla, y ahora vamos a tener uno único para cada uno. ¿Sí? Un ejemplo básico de la manipulación de la tabla. Entonces podríamos graficar algunas columnas, por ejemplo, como habíamos hecho, usando otra librería. ¿Sí? Acá usamos una librería de visualización, eso no lo vamos a llegar a ver muy bien dentro del curso, pero hay material complementario para visualizar un poco más. Entonces a esta función le pasamos nuestra columna y nos devuelve la distribución. ¿Quién se anima a decir algo sobre esto que estamos viendo? Repasando un poco la clase anterior. Network size es la cantidad de conexiones, ¿sí? La cantidad de amigos en Facebook, en este caso, para las personas. ¿Y qué tenemos acá? ¿Quién nos puede decir algo sobre este dibujito o gráfico o plot que tenemos acá? Aprox, ¿no? Obviamente no tenemos el número exacto. Mentira, acá tenemos uno. ¿Se acuerdan lo que vimos de medidas de tendencia central? Por ejemplo, si yo les digo tener, según este conjunto de datos, tener 1200 amigos o tener 200 amigos, ¿qué es más probable? Perfecto. O sea, 200 estaría por acá, ¿sí? Y 1200 está por acá. Bien, Franco y Alejo contestan muy bien que 200 sería más probable. ¿Cómo sabemos que es más probable? Bueno, lo que tenemos acá es, en el eje horizontal, en el X, los distintos valores de cantidad de amigos que una persona puede tener. Y en el eje Y vemos la frecuencia con la cual aparecieron esos valores. Entonces, lo que nos dice esto es que la media es aproximadamente, de la distribución de probabilidad, es aproximadamente unos 300 y pico, ¿no? Y alrededor de este punto se concentran la mayor parte de las observaciones, ¿sí? Representadas por el área bajo esta curva. ¿Sí? Recuerden que nosotros cuando veíamos la distribución de probabilidad de un dado, teníamos que el dado puede tomar valores 1, 2, disculpen que las letras van a ser muy feas acá, excepto el 4 que salió sorprendentemente bien. Tenemos los valores posibles del dado, y el dado siempre tiene la misma probabilidad para cada valor, ¿sí? Entonces nuestra distribución de probabilidad en el dado sería así. Entonces vemos que el alto de estas barritas representa su probabilidad, y la cantidad de apariciones es la superficie que cubre la barrita. Si la barrita fuera mucho más alta, tendría más observaciones, ese valor sería más probable. Y acá tenemos la versión continua de eso. Entonces, por acá está el valor que va a tener más probabilidad, y la gran mayoría de los valores están en esta parte de la curva, ¿sí? Bien, vamos a borrar todo. Bien. Continuando, podemos ver la mediana, como habíamos hecho usando NumPy, calcular la correlación, ¿sí? Esto no nos vamos a detener mucho hoy. Y podemos calcular la correlación entre dos columnas, ¿sí? Que era un dato súper interesante, ¿sí? Podemos ver cuánto nos da la correlación, o sea, cuánto encontramos que estaba asociado un mayor puntaje de extroversión a la cantidad de amigos en Facebook. Y nos da una correlación moderada,
¿sí? Que es bastante significativo el efecto, y un p-valor muy bajo, que nos dice que esa correlación es significativa desde la estadística. Y ese es un valor súper interesante, ¿no? Esto implica, no en términos muy estrictos, que uno puede saber que si una persona tiene muchísimas más conexiones en redes es porque es más extrovertido, y viceversa, ¿no? Pero esto no es estricto porque no demostramos causalidad, pero es una asociación muy interesante poder probar que existe esa relación. Hacemos lo mismo con otros factores de personalidad y llegamos a lo que habíamos visto en la clase pasada. En este caso terminamos con un lindo gráfico interactivo donde vemos la relación entre la cantidad de amigos y el puntaje de extroversión, y esta recta representaría la correlación entre las dos variables. ¿Sí? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a este gráfico que estamos viendo? Hágalo ahora, sin ninguna vergüenza. Si esto nos dice que conforme aumenta la extroversión, cuando aumenta nuestro puntaje en este eje, va subiendo también la cantidad de conexiones que había en la red social en nuestros datos observados. Y esta recta se ajusta para reflejar esa relación entre ambas. O sea, si la nube de puntos hubiera estado toda por acá, supongan que nuestros puntos estaban acá, entonces la recta hubiera ido por acá. ¿Sí? Bueno, y esto que espero que se haya entendido, refleja bastante de lo que es el proceso de modelado en Machine Learning. ¿Sí? Esto es el aprendizaje en Machine Learning. La recta que se ajusta a los datos observados. ¿Sí? En este caso, la de mejor ajuste es esta. Y bueno, la relación entre estas dos variables. Bueno, es un poco tomando lo anterior. Ahora, nosotros estamos operando sobre estas listas de números. ¿Sí? Y estas listas de números, en el contexto de Machine Learning, vamos a trabajarlas denominándolas vectores. ¿Sí? Vectores, no sé si habrán escuchado alguna vez, pero un vector es básicamente una lista de números que define un punto en un espacio. ¿Sí? Por ejemplo, acá nosotros tenemos este punto que tenemos de ejemplo, se define por dos coordenadas, que son en el eje X, que tiene extroversión 2.45, y en el eje Y tiene cantidad de amigos en Facebook, tiene 1560. Esas dos coordenadas representan esta línea, o la podemos representar con una flecha también, por eso la dirección que tienen los vectores en cierto contexto. ¿Sí? Entonces, este punto que tenemos acá es una coordenada en un espacio de dos dimensiones, ¿sí? Donde las dimensiones son la extroversión y la cantidad de amigos. ¿Sí? Entonces, eso va a ser un vector de dos dimensiones. ¿Preguntas? Lo que está ahí escrito es un poco lo mismo. ¿Se entendió? Es un vector. Entonces, tomando un ejemplo, ese vector sale de la física, donde puede representar básicamente cualquier cosa. Va a ser una lista de números que vamos a llamar escalares. Entonces, el escalar representa una magnitud de un vector con respecto a cada dimensión. ¿Sí? Aclaremos un poco. Nosotros estábamos hablando acá que nuestro vector tiene dos dimensiones y es una de las coordenadas es el nivel de extroversión y otra de las coordenadas es el tamaño, la cantidad de amigos que tiene la persona. Del mismo modo, podríamos estar representando, por ejemplo, un viaje de un cohete con ciertos parámetros o ciertas magnitudes. Por ejemplo, una velocidad inicial, 500 metros por segundo, una cierta velocidad hacia el este y cierta velocidad hacia el norte. Y eso podríamos representarlo con un vector de 3 dimensiones
donde cada dimensión representa uno de esos datos. Por convención se ponen en negrita, eso es un poco un detalle, y si usamos números sueltos, no van a usar negrita. Bien, ahora nosotros los vectores van a estar siempre, van a ser ubicuos en todo lo que estemos haciendo desde la primera clase, en realidad, que están cuando hicimos nuestro experimento de tiempo de reacción y agregamos los números a una lista. Eso representa también un vector donde cada dimensión es cada uno de los ensayos. Entonces los vectores van a representar cualquier tipo de cosas en nuestro contexto de Machine Learning o aprendizaje automático. Por ejemplo, si estuviéramos clasificando videos, por decir algo, podríamos tener 3 categorías en las que vamos a clasificar el video, decir si un video es bueno, es spam o es un clickbait. El mismo caso podría ser si tuviéramos 3 diagnósticos posibles. Si tuviéramos 3 diagnósticos posibles que vamos a predecir con Machine Learning, también tendríamos 3 categorías, por ejemplo, podríamos tener, y eso lo podríamos representar como un vector de 3 dimensiones, donde vamos a tener en cada dimensión la probabilidad de pertenecer a cierta clase. ¿Sí? Entonces, básicamente es un vector, es una lista de números que representa un punto en un espacio de ciertas dimensiones, y cada dimensión puede ser cualquier cosa con la que estemos tratando. Entonces, siguiendo con este problema, podríamos, si quisiéramos clasificar un video, si es bueno, si es spam o si es un clickbait, quizás tenemos una tabla de datos donde para cada video sabemos si, por ejemplo, cuánto dura, qué porcentaje de espectadores miran más de 1 minuto, las visualizaciones que obtiene por día en promedio, y cuántas veces fue marcado como spam. 7 veces como spam. Entonces, esos datos de cada video los representaríamos en un vector con 4 elementos, cada uno corresponde a cada uno de esos datos. ¿Sí? Después nosotros podríamos tener un modelo que recibe esos vectores y nos calcula al final la probabilidad de pertenecer a alguna de las clases posibles. Y eso nuevamente sería un vector de 3 elementos, donde cada uno de los elementos es una de las clases posibles. Volviendo a nuestro caso, quizás nosotros queremos hacer un modelo que a partir de nuestros vectores de personalidad nos prediga, por ejemplo, lo que va a decir la persona. ¿Sí? Y en ese caso trabajaríamos con los vectores de... nuestro vector va a tener la cantidad de dimensiones como variables hayamos usado. ¿Sí? Entonces, si en vez de video nosotros vamos a predecir para cada paciente o persona, podríamos usar estas 5 variables en un vector de 5 dimensiones para que después el modelo nos devuelva una salida al final. ¿Sí? En este caso sería un vector de 5 dimensiones. Bien. Espero que se haya entendido un poco. Bajándolo en concreto a Python, vamos a trabajar con listas de números. La lista la definíamos con llaves, separamos con coma valores, y esto es un vector en Python. ¿Sí? Básicamente una lista. Ahora, para ciertas operaciones y cosas que vamos a ver un poquito más abajo, no se preocupen que va a ser todo relativamente sencillo, vamos a usar la librería NumPy, que nos permite tener, en vez de una lista de Python, un objeto que se comporta más como un vector. Ya veremos un poquito qué podemos hacer con eso. Para pasar nuestra lista a un vector de NumPy llamado un array de NumPy, array significa como una lista, un arreglo, vamos a pasarle a la función nparray nuestra lista. Y eso nos devuelve una variable con nuestro vector video. Entonces acá video es nuestro numpy array con estos 4 elementos. ¿Preguntas hasta acá? ¿Querés facilitarles alguna pregunta? No, está bien. Ok.
Bien, seguimos entonces. Podemos ver Creo que el tamaño. Podemos ver el tamaño de un vector con el atributo size. Entonces, video es lo que nos devolvió este NumPyArray, es un objeto de tipo NumPyArray, y .size nos devuelve la cantidad de elementos. Ahora, esto tiene 4 elementos. Vamos a denominar al elemento número i, en realidad acá quedó el ith por el inglés, el ith number, el número de índice i, como b subíndice i, si b es nuestro vector. ¿Sí? Entonces, b tiene 4 elementos, y con el subíndice vamos a referirnos a elementos puntuales. Entonces, por ejemplo, el primer elemento del vector va a ser b1. Ahora, hay una salvedad importante acá, que en matemáticas, y acá hay un montón de memes al respecto, podríamos haber puesto un meme acá para la próxima edición, en matemáticas el primer elemento es 1, y en la vida en general. Y a los programadores y en computación tuvieron ganas de que se arrancaran a contar de 0. Hay un poco de riña histórica para revisar ahí, pero arrancan en ceros, y entonces vamos a tener esa diferencia. Entonces, por ejemplo, para acceder al elemento tercero del vector video, vamos a usar el índice 2, ¿sí? Porque arrancamos contando de 0. Con corchetes. Entonces, indexamos nuestro NumPyArray, que es casi como una lista, pasándole el índice 2 para el tercer elemento. Bien. Ahora, vamos a graficar un poquito. ¿Por qué ploteando? Ploteando es un anglicismo bastante feo que viene de plot. Plot es graficar en inglés. Y es una palabra que va a aparecer bastante como un método. Quizás lo cruzan en internet. Así que vamos a graficar un poco. Para eso vamos a usar esta librería, que es un gran clásico en Python, que es matplotlib. ¿Sí? Lo vamos a importar como PLT. Y eso es todo lo que necesitamos mencionar ahora. Vamos a crear 2 vectores. Uno lo vamos a llamar U y uno lo vamos a llamar B. Y van a tener 2 elementos cada uno. Son vectores de 2 dimensiones. Y vamos a graficarlo ahora con este pequeñito código. Lo que vemos acá son nuestros 2 vectores que tienen dimensiones 2 y 5. 2 y 5 es nuestro primer vector. Y el segundo es 3 y 1. ¿Sí? Entonces, el vector es básicamente, como para repasar un poco, una lista de números que representa unas coordenadas en un espacio. Vamos a usar esta pequeña función utilitaria para hacerle unas lindas flechitas. Y acá tenemos nuestros 2 vectores. ¿Sí? Entonces, siempre cuando estemos hablando de análisis de datos o machine learning, vamos a estar operando sobre vectores. Bien. Hay unas cuantas operaciones entre vectores, nosotros vamos a ver muy poquito, suma y un poco más. Pero bueno, pueden profundizar luego. Una de las cosas que vamos a ver es la norma. La norma o la magnitud del vector nos dice la longitud o la magnitud total de un vector. Lo vamos a señalar con esta doble barra, ¿sí? Y vamos a ver una quizás la más importante, que es la norma euclidiana. ¿Qué nos va a representar esta norma? Es el largo del vector, ¿sí? En este caso, el largo de estas flechas que vemos acá. ¿Y cómo vamos a calcular eso? Bueno, va a ser la suma de cada uno de los elementos al cuadrado y después la raíz cuadrada. Bueno, si se acuerdan cuando habíamos hablado de la varianza, ¿sí? La operación de elevar al cuadrado y después hacer la raíz cuadrada es una operación que lo que hace es que los números negativos pasen a ser positivos, ¿sí? Entonces, permite que no se cancele, por ejemplo, en el caso de la varianza, con respecto a la media. Y acá va a ser un caso similar. Entonces, como para no nadie se asuste con la nomenclatura, vamos a verlo con cuidado. U es nuestro vector, ¿sí? Y tenemos un subíndice que es i, y lo que nos dice este sigma es una sumatoria, vamos a sumar para todos los i los elementos subíndice i de u. Cada uno de esos los elevamos al cuadrado y después hacemos la raíz cuadrada. ¿Sí? Y acá lo tenemos como una lista por comprensión
bueno, no hace falta entrar a tanto en detalle, pero ya que tenemos el i, podríamos hacer u es una cierta lista, sería como decir for i in range el largo de u, o sea, vamos a ir desde 0 hasta el largo que tiene u, y u subíndice, que en Python es con corchetes, subíndice i, es cada elemento del vector. Entonces, cada uno de esos los elevaríamos al cuadrado para agregar a un total, y después hacemos la raíz cuadrada de ese total. Y eso nos da la magnitud total. Para hacer la raíz cuadrada podemos hacer elevar a la 1/2, que es lo mismo. Pero bueno, ahí ya se nos va un poquito de tema. Bien. Tenemos acá pequeña función que lo va a hacer con una compresión listas, compresión por listas. Vamos a redefinir el loop que teníamos acá. Y bueno, esto nos va a calcular lo mismo con una lista por comprensión. Va a ser para cada elemento en el vector, el elemento al cuadrado va a sumar todos los cuadrados y va a elevar a la 1/2, como hicimos recién, solo que acá compacto en una línea. Entonces nos dice que el vector, la norma del vector 2, 5 es aproximadamente 5.38. Y esto nos dice el largo total, ¿sí?, de la línea. Podemos chequear con una función que nos da la norma, también en vez de hacerla manualmente, y vemos que es lo mismo. Y vamos a representar esta magnitud con un radio de un círculo. Entonces, todos los vectores que se ubiquen sobre este perímetro tendrían la misma magnitud. ¿Sí? Bueno, ¿y para qué estamos haciendo todo esto? Bueno, les voy a spoilear un poquito esto que está acá abajo. Les compartí una pequeña herramienta que acá tenemos los últimos 1000 tweets de la Universidad Católica de Cuyo, y están agrupados por temas. Entonces, cada color representa un tema. Los azules son todos los tweets que hicieron de seguridad, por ejemplo, de la universidad. Los verdes se ve que son felicitaciones y saludos, ¿sí? Y todo esto es un análisis de los temas y sentimientos que la universidad compartió por Twitter, y operamos sobre esto en un espacio vectorial, en este caso de 3 dimensiones. ¿Sí? Así que todo esto tiene una razón. Bien. Volviendo un poquito para atrás. Podemos sumar dos vectores, sumándolos elemento por elemento. En este caso tenemos u y b, y los vamos a sumar entre los dos. Y esto se va a ver así. U es nuestro vector rojo, b es nuestro vector azul, y la suma nos va a dar esta flecha más larga, u más b, que va hacia acá. También podemos multiplicar vectores por un escalar, o sea, por un número. ¿Quién se imagina qué va a hacer eso? Si multiplicamos a u y a b por 2, ¿a alguien se le ocurre qué va a pasar? ¿Dónde van a quedar estas flechas? Quizás es un montón la pregunta. Vamos a ver qué pasa. Se me ocurre que va a ser el mismo dibujo, por así decirlo, pero que va a ser el doble. Excelente, muy bien. Exactamente, eso va a ser multiplicar por un escalar. Va a cambiar la escala de los vectores. Entonces, veamos, en este caso, si partimos de estos 3 rojos, ¿sí? Este que va de 0 acá, este de 0 acá, y este de 0 acá. Si multiplicamos todos esos por 2.5, va a pasar a este triángulo más grande. Si lo vemos con 1, claro, se duplicó, perdón, 2.5, se escaló por 2.5, y vemos que sigue en la misma dirección, ¿sí? Y la magnitud es de más del doble. Ahora también la relación entre los tres se mantiene, pero escalada, ¿sí? Vemos que está el mismo triángulo, pero en una escala mayor. Ese es el resultado de multiplicar los vectores por un escalar. Bien. Ahora, en nuestra tabla que veíamos arriba de datos de Facebook, ahí estamos trabajando con una matriz. Ahora, matriz puede ser un tema
intimidante, se puede poner bastante complejo, pero a nuestros fines va a ser simplemente un rectángulo de números. ¿Sí? Entonces, es un arreglo, array es una traducción de array. Va a ser una tabla con números que tiene filas y columnas. ¿Sí? Entonces, una matriz puede ser considerada una lista de vectores. ¿Sí? Puede ser una lista de 3 vectores de dimensión 2, o puede ser una lista de 2 vectores de dimensión 3. ¿Sí? Y las matrices pueden representar nuestro conjunto de datos, o también resulta que pueden representar operaciones sobre vectores. Si uno multiplica un vector por una matriz, la matriz puede hacer que, por ejemplo, los vectores roten. ¿Sí? Entonces uno puede tener una matriz que cuando multiplica esa matriz por estos 3 vectores, por ejemplo, los 3 roten. ¿Sí? Y eso se podría representar en una matriz. ¿Cómo vamos a representar una matriz en Python? Bueno, podría ser una lista de listas, ¿sí? Como estábamos por hacer con los vectores, pero en lugar de eso, vamos a usar NumPy, que si nosotros hacemos una lista de listas en un array, va a ser representado más como matriz, digamos. Va a tener ciertas facilidades para operar como si fuera una matriz. Y vamos a llamarla A con mayúscula porque es una matriz. Si hay una convención por las cuales a las matrices las llamamos en mayúscula y a los vectores en minúscula con negrita. Bien, esto va a ser una matriz. El tamaño de una matriz se define de la siguiente manera, diciendo filas por columnas. Y el por no es que uno multiplica efectivamente, eso daría la cantidad de elementos, sino que uno dice, esta es una matriz de 2 por 3, por ejemplo, de 2 filas por 3 columnas. Podemos ver el tamaño de una matriz dada con punto shape, que nos dice la forma, en este caso 2.3. Ahora cuidado, porque el atributo size nos dice la cantidad de elementos, un tamaño, pero con otra interpretación. Perdón, ¿alguien quería hacer una pregunta? Escuchen un micrófono. Ok. Bueno, Fer, ¿estás grabando vos también? Yo estoy grabando. ¿No? Así que te diría que no, así no se duplica. Pero bueno. No, no estoy grabando. Ok. Aparece 2 veces. Bien. Siéntanse libres de interrumpir en cualquier momento con consultas. Entonces, nosotros vamos a tener nuestra mega tabla de datos. Podemos indexar a esos elementos. Esta vez vamos a necesitar 2 índices, 2 subíndices. En este caso, si nuestra tabla se llama X, los elementos serían, por ejemplo, recorriendo esta fila, vamos a decir que 1.1 es la primera fila, primera columna, 1.2 es primera fila, segunda columna, y así hasta que llegamos a mn, donde m sería la máxima cantidad de filas y n la máxima cantidad de columnas. Ahora, al igual como hablamos antes, en programación vamos a estar arrancando de 0. Entonces, para acceder al segundo y tercer elementos, o sea, fila 2, columna 3, vamos a acceder con fila 1, columna 2, índices, ¿no? En este caso va a ser la segunda y está la tercera. También podemos indexar por vectores. Y ahora, ojo con esto, que lo vamos a estar usando también en pandas. A es nuestra matriz, ¿sí? Que tiene 2 dimensiones, las filas y las columnas. En este caso, si nosotros accedemos al índice 1, y le ponemos 2 puntos, vamos a traer toda la segunda fila, o sea, traemos la fila de índice 1 y trae todas las columnas, ¿sí? Entonces, estamos indexando solo por una dimensión. Por ejemplo, si nos queremos quedar entonces con la tercera columna, vamos a decirle todas las filas, columna de índice 2. Y ahora decimos, si queremos las columnas de la 1 a la 4, de la 2 a la 4, podemos decir todas las filas, columna del índice 1 a la 3. Y a ver, hagamos algún ejercicio. ¿Cómo accedemos al tercer elemento de la segunda columna? A ver. Seguro va a arrancar con A, ¿no? Vamos a tener corchetes.
y vamos a tener que poner dos índices, probablemente según las dimensiones. ¿Sí? 2 puntos es todo, y separamos por comas. Entonces, 0, 0 sería primer elemento de la primera columna. ¿Quién me dice entonces cómo sería tercer elemento de la segunda columna? ¿Qué tendríamos que poner aquí? Tercera. Perfecto. Vamos a poner 3, 2. 3, 2, ojo que arranca en 0. Entonces, en realidad, esto nos va a dar el cuarto. ¿Sí? Nosotros queremos saber el tercer elemento, dijimos, de la segunda columna. Entonces, sí, en realidad lo dije un poco ambiguo, en realidad. Tercer elemento de la segunda columna, ¿no? Digamos, fila 3, columna 2. ¿No? Fila 3, columna 2, eso está muy bien, Alejo, pero por el hecho de que arrancan 0, simplemente hay que restarle 1. ¿Sí? Entonces, el índice 2, en realidad, es el 0, 1, 2. Va a ser el tercer elemento. ¿Sí? Y con eso ahí tenemos fila 2, columna, perdón, fila 3, columna 2. Bien. Ahora, si quisiéramos, nos dice que, claro, no tenemos suficientes, dijimos fila 3, y nuestra matriz le falta una fila. Así que para poder hacer ese ejemplo tenemos que agregar una más. Y ahora sí vamos a poder. Bien. Entonces podemos decir también, por ejemplo, toda la primera fila. Y para eso vamos a poner fila 0, 2 puntos. Y eso nos va a dar toda la primera fila, ¿sí? Que es esta de acá. Y acá me faltó una coma. Y ahí accedemos a elementos en una matriz. Bien, esas son todas nuestras definiciones técnicas de vectores y matrices con las que vamos a operar. ¿Sí? Entonces, cuando estemos trabajando con este tipo de datos, vamos a hacer cierto proceso hasta que tenemos nuestro conjunto final de datos sobre el que vamos a hacer un modelo, y eso va a ser una matriz o va a ser distintos vectores, cada vector siendo una columna. Bien. Ahora, ¿para qué todo eso? Y ahí está el bonito ejemplo que les dejé. Esto está bueno porque pueden jugar después. No lo voy a ejecutar de nuevo porque tarda un ratito, pero si entran a esta celda, con esta pequeña herramienta de Python, lo que podemos hacer es traer los últimos n tweets de un usuario definido o de un hashtag, ver de qué temas hablan y después aplicar un análisis de sentimiento. Eso al final lo borré, así que después lo vamos a ver, pero ahora mismo no está. Pueden darle play a esta celda, después tienen que ejecutar runtime, restart runtime, y después ejecutando esta de abajo pueden poner, si buscar por usuario o por hashtag, en este caso hicimos por usuario, pusimos de usuario la Universidad C, que es el usuario de Twitter de la universidad. Podemos buscar por hashtag, podemos poner desde qué fecha queremos, si el proceso va a ser en inglés o en español, y la cantidad de tweets. ¿Qué hace este proceso? Si lo ejecutan ahí en sus casas, puede tardar unos minutos, va a decirles descargando tweets. Resulta que hay 163 tweets desde este momento con estas características. Dice despertando inteligencias artificiales, un poco un chiste, procesando. Y eso nos devuelve este espacio vectorial mágico, que lo que nos muestra es dónde se ubican todos los últimos tweets de nuestra búsqueda. Y ustedes dirán, ¿de dónde saldrán esas coordenadas? Bueno, acá nuestras dimensiones van a reflejar el significado de las palabras. Eso no lo vamos a entrar mucho en detalle ahora, pero las cosas que están cerca van a significar cosas parecidas. Entonces, por ejemplo, estos dos tweets, ya estamos en acción Expo Vocacional Futuro 2021,
y esto Sharman Co., Expo Vacaciones Futuro 2021, dicen casi lo mismo, y vemos que los vectores de estos tweets están muy cerca. ¿Sí? Así que acá estamos viendo una matriz con todos los datos de Twitter, y podemos ver, por ejemplo, los temas en los que se habló en el Twitter este año de la universidad. Por ejemplo, este grupo de tweets, si cliquean acá pueden ver solo ese, es interactivo. Se ve que, a ver, varios de este clúster son saludos, celebramos a los investigadores, saludamos a su aniversario, acto de reconocimiento, son saludos y conmemoraciones, ¿no? Saludamos. Y esto lo encontramos como tweets parecidos en este espacio de vectores, de nuestras coordenadas. ¿Sí? Bueno, espero que les resulte interesante. ¿Qué piensan de esto? Se pueden hacer muchas cosas, como monitorear la opinión pública o de ciertas personas sobre un tema a lo largo del tiempo, ¿sí? Ver cómo van cambiando los temas de los cuales van hablando. Y con eso vamos a hacer un recreo. No me queda claro ¿Preguntas? si... Sí. Si los temas los ha, digamos, los ha clasificado la misma inteligencia artificial o si ya habían, digamos, si había unos patrones a buscar. Bueno, sí, efectivamente hay unas cuantas cosas de esto que están ocultas en el código detrás de esto. Pueden abrir esto a su propio criterio. No están, yo no lo recomiendo a esta altura. Vamos a ver todo de lo que está ahí detrás a lo largo de las clases. Sí, efectivamente hay un modelo de inteligencia artificial, llamémoslo en comillas, entre comillas, que lo que hace es darnos, para cada texto, darnos un vector que representa su significado. ¿Sí? ¿Cómo eso funciona? Es algo que les quiero explicar, y para entenderlo tenemos que conocer un poco de esto de vectores y matrices, lo que vimos hoy. Así que ya llegaremos un poco más en detalle a cómo se producen esos vectores. Luego de que se tienen esos vectores, que son todos estos puntos, se aplica otro modelo que lo que hace es encontrar los temas parecidos. Entonces se fija los puntos que están cerca en ese espacio. ¿Sí? Entonces opera sobre estos vectores que dio el primer modelo. Espero haber aclarado. Perfecto, profe, gracias. ¿Más preguntas? Esto mismo se puede hacer, por ejemplo, con transcripciones de pacientes en sesiones, imaginen. Entonces, incluso hay un dataset con el que vamos a trabajar nosotros, que son fluir de conciencia, ¿sí? O asociación libre. Uno puede hacer lo mismo con el discurso de la persona y ver de qué temas está hablando la persona. ¿Y por qué eso es relevante a esta clase en este momento? Bueno, porque eso va a ser trabajando sobre vectores. Esto no implica que tengan que saber un montón de álgebra lineal ni de matemáticas, pero sí entender que se está un poco de cómo está funcionando. Entonces, de alguna manera, el texto se va a transformar en un vector, donde vector es una lista de numeritos que representa una coordenada en algún espacio de vectores como este que estamos viendo. Bien. ¿Más preguntas? Más que bienvenidas. Esto pueden probar ejecutarlo y cambiar a cualquier usuario de cualquier hashtag y ver qué aparece. Después comenten qué tal. Tienen que hacer esto, ¿sí? Ejecutar esta celda, después poner restart runtime, y después pueden usar esta siguiente. Pueden poner a un usuario, un hashtag, probarlo acá, cambiar la fecha y ver qué clusters de temas aparecen. Estos son los últimos 163 de la universidad. Bien. ¿Alguna pregunta? Bueno, vamos a hacer 10 minutos de recreo hasta y cuarto. Bien, arrancando ya mismo. De todos modos, si hay alguna pregunta, respondemos. Si esto va al parcial, es una buena pregunta, necesitaría que definas un poco más esto. Entonces, el tipo de información que deberían tener para el parcial sería, por ejemplo, un vector es
marcar todas las incorrectas. Una representación matemática, una lista de números, un objeto de Python, por ejemplo, o algo así. De modo que no se les va a pedir ninguna fórmula matemática ni demás, pero sí entender un poco del concepto, ¿sí? Va a ser similar, claro, va a ser ese tipo de preguntas, ¿sí? No se les va a pedir que deriven una fórmula. Sí que puedan programar un poco en Python. Entonces, en especial hacia el final, para el segundo parcial, ustedes tendrán que poder programar una función que calcule el promedio, por decir algo. Como poco, ¿no? Porque esta materia está hecha para que el que tiene ganas de avanzar mucho más esté invitado a hacerlo y lo acompañemos en eso. Entonces, si practican más Python, practican más pandas, en lugar de un parcial multiple choice, pueden terminar haciendo un algoritmo que haga algo interesante o un análisis interesante de algún dataset. Eso sería un éxito. Así que eso. Bueno, más previo el recreo, entonces, acá nos divertimos un poco con estas herramientas, los invito a que prueben, después buscar distintos usuarios, hashtags, y probar cambiar esos parámetros para que vean que encuentran, ¿sí? Bien, ya veremos más igual de lo que subyace este mega juguete más adelante en las próximas clases. Bien, ahora, una vez que ya tenemos ciertos tweets, ¿sí? Acá estos los descargué por las dudas, vamos a pasar un poco a pandas. Entonces, nosotros para operar sobre todos estos datos que tenemos, estamos usando esta librería que se llama pandas, que nos dispone toda esta tabla de datos como una matriz de datos, que podemos, por ejemplo, indexar como estábamos haciendo con las matrices arriba, con la librería NumPy, ¿sí? Veamos nuestro dataset completo. Un segundito. Tenemos las columnas, vemos que tienen distintos tipos. Entonces acá tenemos un número. Acá hay una pregunta re tramposa. ¿Qué tipo de dato es este? Esta es re tramposa. Esta, ID o Conversation ID. ¿Qué tipo de dato es? No sé si a alguien le va a... Así que arriesguen. No, que digo que está Arriesguen, bueno para sí, arriesguen. una discusión. Hinchamos mucho por el tema de tipos de datos porque cada tipo de datos se procesa de manera diferente. Entonces es muy importante saber identificar qué tipo de dato o variable es la que con la cual estamos trabajando, ¿sí? Es fundamental. Así que arriesguen. Pregunta de parcial. No. Esa sí podría Igual ser una sí, pregunta. pero justo esta es bastante trampa, tipo de dato. Esta es bastante tramposa. ¿Qué tipo de variable es ID? Chicos, pueden ir arriesgando por el chat igual, ¿eh? Piensen qué implica cada tipo de datos. Uy, muy bien, mirá, me sorprendió. Perfecto. ¿Por qué? Bueno, hiciste obsoleta mi encuesta ahora, Franco. Vamos a desechar. Muy bien, Franco. ¿Por qué Muy dirías bien. que es una variable categórica? Genio Franco, muy bien. ¿Por qué es categórica? Sí. Y los demás también nos interesa saber qué piensan. Tiene la explicación que la diga. Confiamos que Franco está tipeando.
No. Está muy bien, sí, sí, sí. Ah, no lo dijiste por coincidencia, así que para mí que algo de razón. ¿A alguien más se le ocurre por qué puede ser categórica? Esta variable. Exactamente. Muy bien, Franco. Excelente. Muy bien, o sea, esto es un número, pero no tienen un orden, en el sentido que el ID número 15 no es uno menos que el ID número 16. Son categóricas, son literales, porque son categorías distintas, no poseen ningún orden. Exactamente. Muy bien. Muy bien. ID siempre haciendo referencia a identificación o número de identificación. Sería como el documento, si se quiere, de esa fila, ¿no? Exacto. Muy bien. Piensen si nosotros estuviéramos pensando en una relación entre variables, como es la pregunta. Bueno, conforme suben la cantidad de, bueno, la edad, las horas de lectura leídas en su vida, por ejemplo. Ahí uno asume una relación de conforme aumenta una variable, aumenta la otra. Pero en estos casos eso no tiene sentido, porque no hay un orden en ID, en esta identificación. Bueno, bien, y vemos que tenemos también este número en notación científica. Esto se ve que son segundos, es un tiempo, ¿sí? Así que esta es una numérica continua. Tenemos una fecha, ¿sí? Un tipo fecha, y esto va a requerir un modo de procesar. Si nosotros queremos decir, dame todas las filas cuya fecha vaya después de tal fecha, tenemos que hacerlo de un modo que se pueda entender esa consulta acá. Tenemos un valor numérico en principio entero, tenemos valores nulos. Estos valores NaN significa no un número, not a number, y son valores vacíos. ¿Sí? Entonces, la tarea de la imputación de datos, que es parte de preprocesar los datos, se ocupa de, por ejemplo, llenar estos valores nulos para tener una matriz completa con la cual después hacer cosas como esta. ¿Sí? Tenemos datos con emoticones, ¿no? Esto es un string, una secuencia de caracteres. Tenemos otra, que esta es categórica, ¿sí? Porque es idiomas. En algunas categorías tenemos una lista de strings dentro de una columna. O sea, tenemos datos bastante desordenados, distintos formatos y distintas cosas. Tenemos links acá, que son los links a los tweets, y tenemos los links a las fotos que aparecen en los tweets, y unas cuantas cosas. La ubicación geográfica, si la hubiera, vemos que está la mayoría vacío. Fecha de retweet, hay un montón de información que esto nos puede traer. Y número de likes. Se ve que la cuenta de Twitter no es demasiado popular. Acá tenemos un post que tiene un like, por ejemplo. Bien, y todo esto lo tenemos en nuestro objeto de pandas, que es un data frame. Bien, vamos entonces a hablar un poco de pandas. En general, cuando uno lee un dataset como este que estamos usando, uno carga los datos, consulta qué columnas o qué campos son los que uno tiene, extrae una muestra para ver los datos visualmente y, por ejemplo, ver cuántos registros o la forma de la tabla. Entonces, vamos a leer nuestro archivo con el método readCSV, que le pasamos el link. Ahora, si nosotros tuviéramos nuestro archivo en la misma computadora, en vez de un link, esto sería directamente sería el archivo directamente, ¿sí? Y en este caso tiene la facilidad de que nos puede directamente descargar un link. Podemos ver las columnas de nuestro data frame con df.columns, ¿sí? Es un atributo de nuestro data frame que nos trae esta casi lista de las columnas. Entonces esto nos dice que hay un índice del data frame, en realidad es un objeto index en vez de una lista, porque las columnas indexan nuestro data frame. Pero esto a nuestros fines es como una lista con todas las columnas. ID, Conversation ID, cuándo fue creado, la fecha, time zone, el lugar, tweet y demás. Podemos extraer una muestra con el método .sample. Sample es muestra en inglés. Le podemos decir cuántos queremos, pueden ser menos o más. Y acá, por ejemplo, traemos 2 sueltos. Y nos dice
estos dos, aportes desde la investigación, quédate en tu casa, ciertos hashtags, y si volvemos a ejecutar va a traer otros dos, ¿sí? Porque es una muestra aleatoria de nuestros datos. Podemos ver la forma de nuestro data frame con .shape, así como hacíamos con la matriz, ¿sí? Va a funcionar igual que las matrices de NumPy, porque de hecho está basado en NumPy. Y este shape nos trae en la nomenclatura que habíamos dicho, que es número de filas, número de columnas. Tenemos 163 tweets y 38 columnas para cada uno de los tweets. Ahora, Pandas tiene un concepto que llamamos vectorización. La vectorización nos permite que podamos operar con vectores sin que sea como una lista, donde hay que operar elemento a elemento, sino que lo paraleliza, lo hace al mismo tiempo. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos un vector de formato NumPy, pues, y le sumamos 1, le va a sumar 1 a cada uno, ¿sí? Y eso es el tipo de operaciones que hace Pandas y NumPy, donde paraleliza una operación a todos los elementos del vector. Cuando uno lee una tabla de datos con Pandas, los datos se cargan a la memoria RAM de la computadora. Esto no sé si tendrán cierta idea previa, que la computadora tiene varios tipos de memoria. Uno es el disco duro, que son en general muchos gigas, o es un espacio más grande donde uno guarda todos sus archivos. Y al mismo tiempo está la memoria RAM, que es, bueno, ya que estamos en psicología, una suerte de memoria de trabajo, donde se van cargando archivos mientras se van usando. Es una memoria más rápida y de menos capacidad. Cuando nosotros estamos ejecutando en Python y cargamos datos en Pandas, se están levantando ese dataset, ese conjunto de datos, a nuestra memoria RAM. Entonces, si tuviéramos un dataset de 10.000 millones de videos, no vamos a poder levantarlo a la memoria RAM. Quizás sí podemos tenerlo en el disco de la computadora, pero tendríamos que ir levantándolo, cargándolo o leyéndolo de apartes, ¿sí? Bien. Una vez que tenemos nuestra tabla, Pandas va a poder operar más rápido sobre, por ejemplo, todas las filas o todas las columnas, haciendo las operaciones de modo vectorizado, como decíamos. Las operaciones vectorizadas, en vez de ejecutarse elemento por elemento, como por ejemplo en un bucle for, las hace al mismo tiempo por bloques. Y ahí muchas veces, por ejemplo, se usan operaciones entre matrices, donde los procesadores están optimizados para hacer operaciones entre matrices, en lugar de uno recorrer con un bucle cada elemento y hacerlo uno a uno. Entonces Pandas, en vez de hacer uno a uno, lo va a hacer todos al mismo tiempo, aprovechando la posibilidad de paralelizar y los distintos procesadores, núcleos del procesador que uno tiene. Bien. Los objetos fundamentales de Pandas van a ser dos. Uno es el data frame, que es el que veíamos arriba, df. Si ponemos type df, nos va a decir data frame de Pandas, pandas.core.frame dataframe. Y el otro tipo fundamental son las series. Las series son columnas en Pandas, de modo que un data frame es una colección de series. Entonces, cada columna, por ejemplo, n likes, esto nos trae una columna, y esto es una serie. ¿Sí? Entonces, estos son los dos objetos principales de Pandas, las series y los data frames. Un data frame es un conjunto de series. Las series van a tener un nombre y un índice. Entonces, por ejemplo, vamos a crear uno. Creamos una serie a partir de una lista. Decimos serie igual pd.series y le pasamos la lista. Y serie, vamos a ver que por default nos pone un índice que es 0, 1, 2 y tiene los valores A, B, C. Podríamos ponerle un nombre, que sería el equivalente a la columna. Y ahora el nombre de la columna nos dice que el nombre de esa serie es ejemplo.
tiene un tipo, que podemos ver con serie.dtype, tiene un nombre, tiene un índice, que son estos números que lo indexan, y tiene ciertos valores que podemos acceder con .values, que son los valores propiamente dichos, en este caso A, B y C. ¿Sí? Las series las vamos a usar en general no sueltas como series, sino que vamos a operar con data frames, que son estas tablas, ya estuvimos viendo varios ejemplos, compuestas por distintas columnas que comparten un índice. Bien, nosotros podemos armar un data frame leyendo de, por ejemplo, archivos CSV, o también podemos crear un data frame a partir de una lista de diccionarios, por ejemplo, si lo tenemos así. Algunos atributos de los data frames. df.columns nos da las columnas, df.index nos da el índice, que en este caso es simplemente un rango que va de 0 a 163. Podemos ver la forma con df.shape y nos dice que tenemos 163 filas, 38 columnas. Podemos ver las primeras filas con .head, de cabeza. Vemos la cabeza de nuestra tabla y tenemos esta tabla que ya habíamos visto. Entonces, recapitulando un poco, cada columna es una serie, que a su vez tiene el índice, como tiene todo el data frame. Nuestro data frame, entonces, es una colección de series, tiene las columnas, que serían los nombres de cada una de las series, y tiene el índice, que en este caso son números que van de 0 hasta la cantidad que tengamos. Bien, ¿preguntas sobre esto? Bueno, continuamos. Mitad, pero, Vamos a... pero no tengo preguntas. Sí, por... sí, obvio. Jorge. Nicolás. No entendí, ¿tenés una pregunta? No, Sí, que ¿tenés una pregunta? Que entendí Ah, más buenísimo. o menos, pero no tengo preguntas. Ok, bueno, ahora lo vamos a usar un poquito más, yo creo que ahí va a terminar de consolidarse. Podemos de nuestro data frame traer una columna, pasándole el nombre de la columna. Y esto que nos devuelve es una serie, que es básicamente la lista de datos para esa columna. En este caso son listas, esa es medio confusa, vamos a usar otra columna, likes. Y tenemos la serie, que es la lista de valores, pero notamos que tiene un índice también asociado a cada valor. Es por eso que no es simplemente una lista. Tiene un nombre en el likes y un tipo también, que son números. Y esto es una columna del data frame. El data frame tiene un índice, tiene las columnas como vimos. Podemos tener un objeto índice, esto olvídenlo. Bien, vamos a aplicarlo un poquito con un pequeño ejercicio. Exploren el siguiente dataset público que se encuentra en esta URL. Bueno, ¿de qué se trata? En realidad ya lo vimos antes, pero lo pueden ver. ¿Cuántas filas tiene y cuántas columnas? ¿Sí? Así que acá los invito a que lo hagan ustedes, si tienen la cola abierta. ¿Sí? También pueden decirlo en el chat, y ahora en un minuto o dos vamos a hacerlo nosotros acá juntos, ¿sí? Pero prueben leer el data frame. Si no hubiéramos importado pandas, sería importar pandas. Leer el CSV, como hicimos arriba, ver las columnas, ver la forma, shape, las dimensiones. Bien. Vamos a esperar 2 minutos y lo vamos resolviendo. Pues si alguien lo logra, puede ir comentando también. Y lo vamos a avanzar. Bien.
A ver, ¿quién nos va diciendo? ¿Cómo hacemos el primer paso que es importar pandas? Ya estaba hecho esa parte, ¿no? Pero ya que estamos podemos hacerlo completo. Muy bien. Gracias, Jorge. Import pandas as PD. Perfecto. Ahora, el as PD es opcional, ¿sí? Es un convenio. Siempre se importa así, pero podríamos importarlo directamente. Lo que nos permite poner as PD es que vamos a ahorrarnos varios caracteres cuando usemos los métodos de la librería. ¿Cómo leemos el CCB ahora? Y lo asignamos a esta variable que dice, ¿no? Al leerlo pueden almacenarlo en la variable df personality, por ejemplo. Perfecto, muy bien, exactamente. Bien, pd.readccb, casi, faltaron las comillas acá. Perfecto, muy bien. Y vamos a ponerle df personality. Pero muy bien, perfecto. Bien. Ahora, df personality ya es nuestro data frame, o sea, nuestra tabla de datos. Y ahora, ¿cómo veíamos las columnas? Bueno, si lo mostramos así nomás, vemos, nos muestra una parte, ¿no? Nos muestra una parte y es la tabla que ya habíamos visto, en realidad. ¿Cómo podemos listar las columnas? ¿A alguien se le ocurre cómo listamos las columnas? Por ejemplo, Andrea. Cri. Bueno, para ver las columnas, simplemente hacemos punto columns. Eso. Bien, Jorge. Bien, df, o en este caso df personality, le pusimos, punto columns nos da la lista de columnas, que son estas que tenemos acá. Y para ver las dimensiones, lo dice entre paréntesis con punto shape, vamos a ver, y tenemos 9.917 personas con sus puntajes de personalidad de cada una y 20 columnas. ¿Sí? Y este es nuestra matriz de datos que veíamos acá. Bien. Bueno, poquito más de pandas. Vamos a ver cómo indexar y filtrar un data frame. ¿Sí? Nosotros tenemos acá toda nuestra tabla de datos y ahora vamos a ver cómo hacemos para traer una columna, traer ciertas filas, traer solo ciertas filas de cierta columna y después hacer cosas como filtros, como por ejemplo decir, quiero ver todas las personas cuyo twinness sea superior a 15.000, por ejemplo, ¿sí? Y eso va a ser un caso de filtrado. Entonces, para indexar el data frame, en este caso lo llamamos data, vamos a tener dos métodos. Uno es iloc, que va a indexar basado en la posición, así como hacíamos con NumPy. Esto va a ser igual a como hacíamos con NumPy. Entonces, tenemos nuestro DF, y si nosotros queremos traer, por ejemplo, la primera fila de la primera columna, ponemos 0,0. Y esto nos trajo el primer ID. ¿Sí? No más que eso. Pero ahora, si nosotros quisiéramos la primera columna y la quinta columna, podríamos hacer 0,4. ¿Sí? O sea, primera y quinta. Y ahora notemos un poco que estamos pasándole. En la primera dimensión, en las filas, le decimos queremos la fila de índice 0. Y en la segunda dimensión, le estamos pasando una lista y nos va a traer la columna primera y la columna quinta.
También podríamos poner 2 puntos para que nos traiga todas las columnas. ¿Sí? Entonces, con estas 2 dimensiones vamos a poder hacer todas las clases de indexado y filtrado que necesitemos. Bien, podemos usar una lista de valores como hicimos, podemos poner un rango de valores, o también slicing llamado. Por ejemplo, primera fila de la columna de la primera a la tercera, incluyendo la tercera, o sea, 0, 1, 2 y 3, sin la cuarta. Y ahí nos trajo, estas son las columnas, y nos trajo la primera fila. Podemos hacer lo mismo diciendo, tráeme de la fila 0 a la 4, la primera columna. ¿Sí? Ahora nos va a traer las filas de esa columna. Por ejemplo, así tenemos las filas 0, 1, 2 y 3, todas las columnas. ¿Sí? Bien, el otro método que tenemos, que es loc, la diferencia es que vamos a indexar por el nombre de las columnas. Entonces, podemos traer todas las filas, por ejemplo, y en la dimensión de las columnas le pasamos, por ejemplo, este nombre de columna. Ahora, si quisiéramos hacer eso con el otro método de iloc, va a decir, no, esto no se puede. El indexado basado en ubicación solo puede hacerse con números enteros y ese tipo de cosas. Así que con loc llamamos con los nombres y con iloc llamamos por posición. Esas van a ser las 2 maneras. Pero ahora vamos a tener una cosa más, que llamamos condición booleana o indexación booleana. Ahora, esto va a servir para, por ejemplo, imaginemos que queremos tomar el dataset que tenemos de MyPersonality y quedarnos solamente con los usuarios que tienen más de 150 conexiones. Conexiones quiere decir amigos en la red social. Lo que vamos a hacer para poder hacer eso es aplicar una condición booleana. ¿Se acuerdan que booleano es true o false? ¿Sí? Booleano, la lógica de bool y demás, es la operación sobre true o false. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es generar una lista de true o false en base a una condición y nos vamos a quedar con los lugares donde es true. Podemos aplicar las mismas cosas que vimos en los booleanos originalmente, mayor igual, menor igual, igual, distinto, mayor, menor, por ejemplo, para hacer lo siguiente. Entonces, veamos un ejemplo. DF Network Size es una serie, en realidad, una serie con la cantidad de amigos que tenía la persona en la red social. ¿Sí? Arranca con 180 y termina en cierto número, no están ordenados. Tenemos esto para los 9.900 personas que cayeron en la trampa de usar esta app hace unos cuantos años, que recolectó sus datos. Tenemos esta serie con números. Si nosotros hacemos mayor a 100, esto nos devuelve una serie con true o false. Y ahora notemos lo siguiente. Esto lo está ejecutando elemento a elemento por lo que decíamos de la vectorización. ¿Por qué? Esto es una lista o es una estructura de datos que tiene 10.000 valores. Acá lo estamos comparando con un solo valor. Entonces, expande, digamos, este valor para que coincida con esto. Lo hace elemento a elemento. Y esto nos devuelve una lista, un array o una serie de valores donde es true, donde se cumple esta condición. ¿Sí? Entonces, esto que nos devuelve esta operación es una estructura de datos con true o false ordenados. ¿Sí? Y esto lo vamos a poder usar para indexar o filtrar nuestro data frame. Entonces, si nosotros decimos data frame, donde el tamaño de la red es mayor a 100, esto nos va a traer las filas donde se cumple esa condición. ¿Sí? Podemos usar loc con esta lógica. O podemos no usarlo y que lo entienda por default. Pero el punto acá es, estamos indexando data frame con una lista de valores, true o false, que tiene la misma dimensión que el mismo data frame. Sería como decir, tenemos
imagine que nuestro data frame fuera una lista simple de 1, 2, 3. Y nosotros lo indexamos con true, true, false. Sería como usar esta lista de booleanos para indexar esta lista, de modo que nos trae las ubicaciones donde son true. Entonces, en este caso traería 1, 2, nada más. Estamos haciendo lo mismo, solo que generamos esa lista de true o false con esta lógica, diciendo esta columna donde sea mayor a 100 y nos devuelve la lista de true o false, indexamos el data frame con esa lista de true o false que esto nos devuelve. Y ahí nos quedamos solo con los valores que tenían mayor a 100. Pongamos algo más elevado para que se note. ¿Sí? ¿Se entendió esto? Entonces decimos data frame donde la columna esta de data frame sea mayor a 700. Esto nos devuelve una lista de booleanos y con esto se filtra el data frame. ¿Preguntas sobre esto? Ahora vamos a ver un poquito más de esto. Los leo, ¿eh? ¿Se entendió? Entonces exactamente lo mismo que hicimos. Bien, hagamos este ejercicio. Con el mismo dataset, ¿cuántos tienen más de 500 conexiones? ¿Cuántos dan positivo para el rasgo de apertura? ¿Cómo hacemos esto? Bueno, así como hicimos esto acá arriba, casi lo mismo. Esto acá nos dice, bueno, ahora me dice cómo respondemos alguna de estas dos preguntas, usando esta lógica de acá arriba. Estamos ya casi en lo último. También. Bueno, ya que estamos cerca de la hora, vamos a avanzar un poco más. Para ver quiénes tienen más de 500 conexiones, vamos a hacer df, donde esa columna sea mayor a 500. Esto nos va a dar nuestra máscara booleana, nuestra lista de true o false. Perdón, acá me sobreescribí el data. Vamos a leerlo. Entonces decimos, esto es nuestra lista de true o false, y nos vamos a quedar con data frame donde este array, esta máscara booleana, sea true. Entonces esto solo se quedó con los valores donde esto era true, que es donde network size es mayor a 500. Entonces si vemos .shape, vamos a saber que los que tenían más de 500 conexiones eran 2928, por ejemplo. Ahora, ¿cuántos dan positivo para el rasgo de apertura? ¿Cómo podemos hacer eso? A ver, siguiendo una lógica parecida con esta columna. COpen, que vemos que es igual a I cuando es yes. ¿Sí? Entonces, queremos hacer ahí una lógica de decir donde esta columna sea igual a yes y hacer lo mismo. ¿Cómo sería eso? Entonces, para responder esta, ¿cuántas filas tenían I en esta columna? De esta línea hay que hacer 3 modificaciones. Así, para responderlos. Data frame lo vamos a indexar igual. Eso va a estar igual. En la máscara booleana vamos a tener que cambiar la condición. Ya no va a ser un mayor o igual, ya no va a ser un número, va a ser otra cosa, función de la cocina, y esta no va a ser la columna. Y lo demás se va a mantener. ¿Cómo completamos esto? Queremos ver donde la columna COpen sea igual a I.
Vamos por partes. ¿Cómo traemos la columna copen? Esta de acá. Iván. ¿Estás ahí? Por ejemplo. A ver, algún variante. Bueno, para traer la columna de data frame, pasamos el nombre de la columna entre corchetes. ¿Sí? Y eso nos trae la columna. Eso, perfecto, muy bien, Alejo. Exactamente. Exactamente, comillas dobles o simples da lo mismo. Exactamente. Ahora queremos muy bien, Franco, tremendo, Franco. Está ATR, como dicen. Perfecto. Muy bien, Franco. Excelente. Vamos por partes, vamos por partes. Entonces, DF, esta columna nos trae esta columna. Podemos hacer que nos diga true donde es igual a i, haciendo igual i. Entonces, esto va a ser true donde la fila, donde esta columna es igual a i, y va a ser false donde no sea igual a i. ¿Sí? Acá justo vemos todos true, pero es coincidencia. Entonces, esto nos da nuestra máscara booleana para que indexemos el data frame. Entonces, cuando nosotros pasamos esta lista, que es como si fuera una lista de true o false, ¿sí? No importa mucho el mecanismo de cómo se genera, cuando pasamos esto, nos devuelve las filas donde esto se cumplió. Y ponemos .shape y tenemos la cantidad. Ahora, lo que puede ser un poco confuso es que aparece el data frame 2 veces, ¿no? Pero la lógica es decir data frame donde condición, ¿sí? Donde máscara booleana. Entonces, esta va a ser una lista de true o false que se va a usar para filtrar. Y la generamos en este caso así, que va a ser true, donde df, la columna copen, de apertura a la experiencia, sea igual a i, por ejemplo. Y si quisiéramos ver qué porcentaje era del total, bueno, agarramos el número de filas con el primer valor de shape, nos va a dar este número, y lo dividimos sobre el shape, el número de filas original. Y esto nos va a dar la proporción de casos donde esto fue positivo. Un 74% de las personas tenían positivo en la apertura de la experiencia. Bueno, muy bien, eso fue máscara booleana. Ahora, podríamos usar más de una condición. Entonces, si nosotros quisiéramos, por ejemplo, traer el data frame donde la cantidad de amigos era mayor a 500 y la apertura de la experiencia sea positivo, esto lo que vamos a hacer es ponerle un AND en el medio. Entonces, vamos a decir que queremos que la columna de apertura sea positivo y, o sea, AND, la cantidad de amigos sea mayor a 500. Y todo esto nos va a dar un array booleano, ¿sí? El ampersand para el AND, ¿sí? Y esto nos va a ser true donde ambos eran true, ¿sí? Así como podríamos también usar un OR para que sea true donde uno o el otro era true. En este caso pedimos que ambas condiciones sean verdaderas y vamos a quedarnos con data frame donde toda esta máscara booleana sea true. Entonces ahí nos quedamos con las filas donde esto fue true y esto fue true también por el AND. Entonces, que apertura sea positivo y que más de 500 amigos. Y eso lo cumplen todas estas filas que retuvimos. Bien. Esto fue... bueno, y acá nos pedía traer la columna status resultante de esto. Entonces, esto nos filtra ciertas filas y podríamos traer una columna del data frame que quedó, como por ejemplo el status, que es la actualización de Facebook, el posteo, ¿no? Y ahí traemos esta columna
de este data frame, que es el resultante de este filtro. Bueno, bien, eso fue todo por hoy de pandas. Esto fantasy indexing en realidad ya lo vimos, es pasar una lista con más de una columna, ¿sí? Podemos traer ahí estas dos columnas, por ejemplo. Bien. ¿Se entendió esto último de las condiciones? Yo sé que esto puede ser un poco confuso la primera vez. Bien, bueno, va a estar el video subidito, cualquier cosa. Y lo último, para cerrar, vamos a ver cómo muy fácilmente podemos calcular funciones de agregación o estadística descriptiva con pandas con unas funcioncitas al final de la columna. Entonces, estas son algunas de las que tenemos: mínimo, máximo, contar, la suma, el producto, la media, la mediana, la moda, desvío estándar y la varianza. Podemos ver, por ejemplo, el máximo con la columna punto max nos trae el máximo, punto min nos trae el promedio, punto std nos trae el desvío estándar, ¿sí? Que el desvío estándar es en promedio cuánto se desvían las observaciones, ¿sí? Recordemos de lo visto previamente y estadística. Vemos el desvío estándar y vemos la suma de esta columna. Bien, ¿cómo haríamos? Tenemos 3 minutos. A ver, ¿cómo calculamos el total para los que dan positivos en extroversión? Bueno, vamos a decir, data frame, ¿dónde? Data frame, la columna extroversión, que era C extroversión igual a I, ¿sí? Esto nos va a dar las filas que cumplen con esta condición y podemos calcular el total de amigos, ¿no? Entonces podemos traer esta columna del data frame que resultó. También podríamos poner df chico, por ejemplo, y lo guardamos en una variable para que sea más claro. Df chico, traemos esta columna y ponemos punto sum. Este es el total de cantidad de conexiones que había para las personas con extroversión positiva. Si ejecutamos lo mismo ahora con n, tenemos el total para los que dio negativo. Bien. Y nos dio otro valor. ¿Podemos concluir que los grupos son diferentes? Y esta es una pregunta un poco incisiva de estadística. Porque tenemos una diferencia en los números, pero ¿sabemos que son diferentes entonces el grupo 1 y el grupo 2? ¿Qué opinan? ¿Diferentes en qué sentido, profe? Bueno, es una buena pregunta. Bueno, si la cantidad de amigos del grupo con expresión positiva es distinto a la cantidad de amigos con cantidad negativa. ¿Podemos afirmar eso con esta información? ¿Qué opinan? ¿Sí o no? ¿Sí? ¿No? Más una estadística, es una pregunta más de estadística inferencial, ¿no? Bueno, en pos de que nos queda un minuto, así llegamos a ver lo que está bajito. Acá tenemos una diferencia entre los números, pero no sabemos si es significativa o no. Es decir, si uno tiene un grupo 1, que un valor le dio 1.000.000, y un grupo 2, cuyo valor le dio 1.000.001, ¿cómo sabemos si esa diferencia es significativa o se debe al azar? Esa es la pregunta. Y para responder eso, no alcanza con calcular, con ver la diferencia entre los números puntuales, sino hay uno vería la diferencia entre las dos distribuciones de probabilidad. ¿Sí? Entonces podríamos hacer la distribución de esto, por ejemplo, pero vamos a hacer directamente así. df, esto nos da la primera distribución, y la otra donde esto sea i. Entonces, para poder saber si las distribuciones eran diferentes,
tenemos que comparar las distribuciones de los dos grupos. Que no quedó muy bien en este grafiquito, si arreglo rápidamente. Ahí fue. Entonces, ahora con más información sobre los grupos, uno puede ver si eran distintas o no, ¿no? O haciendo una prueba estadística más específica, más que comparar los números generales. Bien. Bueno, por último, dos métodos más de pandas. df.describe nos da alguna información de todas las columnas, la cantidad de valores, la media, desvío estándar, mínimo y alguna otra información. Tenemos el método valueCounts, que nos dice la cantidad de valores para los distintos valores que tomó esa variable. Entonces acá, por ejemplo, cOpenness, esta columna tuvo los valores, tuvo valores distintos I y N, ¿sí? Quizás podía haber más, y la cantidad de veces que apareció cada uno, dice ahí. Por último, tenemos la función sortValues. Recordemos que con el signo de pregunta podemos abrir cierta información en las funciones, y podemos decirle que nos ordene el data frame usando cierta columna. Le decimos que lo haga ascending o descending, true o false, y después de ordenar que nos traiga el primero. En ese caso ahora tenemos el mínimo, ¿no? Entonces ordenamos por esta columna de menor a mayor y traemos el primero y eso nos da el mínimo. Si le ponemos ascending false, lo hace al revés y lo vemos al revés. Y ahí tenemos el mínimo. Bien, con eso concluimos. Para recapitular un poco, entonces un vector es una lista de números, ¿sí? Con distintas dimensiones que representan alguna variable de interés. Una matriz va a ser un rectángulo de números con, como una lista de vectores. Vamos a trabajar en pandas con las matrices y con NumPy, que nos permite indexar por dimensiones, por ejemplo, o algunas otras bondades que con Python directo no podríamos hacer. Y bueno, eso es suficiente por la recapitulación. Los detalles pueden ver el videito después. Y bueno, esto ha sido un vistazo de los elementos fundamentales para después avanzar con los temas más interesantes de inteligencia artificial y demás. Los invito a que jueguen con esta herramienta que dejé acá, donde pueden poner distintos usuarios, distintos hashtags. Esto va a descargar los N últimos tweets que le pongan, desde la fecha que pongan acá, y les va a hacer este gráfico donde pueden explorar los grupos de temas que estuvieron hablando esos usuarios o que aparecieron en ese hashtag. Tienen también acá para hacer un mini word cloud con lo que resulte. Bien, eso ha sido la clase por hoy. Espero que les haya gustado. Próximamente subimos el video. La próxima semana, la del 26, van a tener la primera evaluación. Esa va a ser o antes o después de la clase, no va a ser sincrónica durante la clase, sino que va a ser online para que resuelvan cuando puedan. Van a tener, exactamente les voy a decir la semana que viene, quizás 24 horas o 48 para que lo resuelvan. Pero es durante la semana que viene. Así que va a entrar lo que vimos hasta acá, ¿sí? Así que invitados a repasar las cosas que vimos antes. Recuerden que lo obligatorio es lo que está en negrita, ¿sí? Tienen los PPTs de las 3 primeras clases, después ya dejamos de usar PPT y fuimos directo a Colab. Tienen los videos en vivo, acá los primeros 4, y próximamente subiremos el de hoy, y las Colab. Que en las primeras clases fue la misma, ¿sí? Así que no son 4 distintas, son un poco más. Bueno, ¿La evaluación de la semana que viene sería el parcial o es una evaluación X? No, es el primer parcial, sí. Perfecto. Primer y segundo parcial aquí. Cualquier consulta, aprovechen para responder dudas, pueden consultarnos por el Slack, ahí estamos atentos, ya sea de Python, Machine Learning, lo que estuvimos viendo, estadística, probabilidad, cualquier tema, ahí estamos en cualquier momento. Bueno, eso fue todo por hoy, chicos. Mucha suerte en el resto de los exámenes que están teniendo. Cualquier cosa, estamos a disposición. Gracias, profe.